Muy buenos días, hermanos. Bendiciones a todos. Felices Pascuas, a pesar de que, pues, como todas las cosas en este mundo, la Navidad, las Pascuas y todo, como que ya tienen otro sentido. Pero nosotros, evidentemente, celebramos la resurrección de Jesucristo, que es el evento grandioso para nosotros en el sentido de que en esa resurrección el Señor levanta una nueva creación. ¿Sí? Cuando Cristo resucita, Él es la cabeza de una nueva creación. Y en esa nueva creación estamos tú y yo, ¿verdad? Lo que nos dice Efesios 2:10 respecto de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí fuimos todos nosotros creados en Cristo Jesús. Así como cuando Dios creó a Adán y cuando lo hizo de sus manos, todos estuvimos en Adán. Así también ahora nosotros, ¿verdad? En la resurrección de Cristo, todos estábamos en Cristo Jesús. Y así como Adán, cuando estuvimos en Adán, él pecó y toda esa herencia de maldad y de pecado nos vino a nosotros, ahora de la misma manera que estamos en Cristo, como Cristo fue justo, santo y maravilloso en todo sentido, cumplió con todas las expectativas del Padre. Ahora resulta que todos nosotros también hemos sido creados en Cristo y recibimos todos los beneficios y las ventajas de Jesucristo. Esto es maravilloso porque así como en el primer hombre todos pecamos, en el nuevo hombre, en la nueva creación, en Cristo Jesús, todos seremos justificados, nos muestra el libro de Romanos capítulo 5. Así que es realmente un regocijo maravilloso para los cristianos el conocer a Cristo en este sentido, ¿verdad? Es maravilloso para nosotros el saber que Cristo efectivamente es nuestra nueva cabeza y es nuestro nuevo destino. Todo lo que Cristo es, eso es lo que somos ahora tú y yo. Eso nos muestra la Escritura en este tiempo. Y todo esto tiene que ver primero con la primera parte que Él hizo, ¿verdad? Venir a redimirnos en carne. Él vino a conseguir la victoria por nosotros en nuestra carne, ya que nosotros no la pudimos conseguir. Nosotros en nuestra carne solamente experimentamos derrota, esclavitud, enfermedad, muerte, pobreza, indignidad y muchas cosas más. Pero Cristo vino en carne para poder cumplir todo aquello que nosotros fuimos incapaces de poder cumplir. Nuestro pecado es el causante de que efectivamente nosotros tengamos que vivir todas sus consecuencias. Y realmente el pecado de Adán fue el causante de que tengamos que vivir todas nuestras consecuencias. Lo que pasa es que nosotros pecamos porque él pecó. Así que digamos que el pecado de Adán nos encerró a todos bajo pecado, bajo maldición y bajo muerte. Pero bajo la misma figura, en cambio, la obediencia de Jesucristo, ¿verdad? Nos encerró a todos en obediencia, nos encerró a todos en justicia, en santidad y en bendición. Y es por eso que la resurrección de Jesucristo, primero la muerte de Jesucristo, lo que hizo es pagar el precio por nosotros. Y la resurrección de Jesucristo lo que hace es que ahora entremos a una nueva relación con Dios que ya no tiene relación con el pecado. Y es por eso que nosotros ya no nos podemos identificar con el pecado si vamos recibiendo la revelación de nuestro Padre. Porque nuestra primera identificación con el pecado fue con Cristo en la carne y Cristo murió en la cruz. Y Romanos 6:6 nos dice que nosotros morimos juntamente con Él. Así que hasta ahí llegamos nosotros a la muerte y a la sepultura. Eso fue lo que sucedió en nuestra primera creación. Pero ahora que somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, obviamente, nuestra relación con Dios ya no es una relación que tiene que ver con el pecado. Ahora nuestra relación tiene que ver con la justicia de Dios, con la justicia de Cristo. Tiene que ver con todas las bendiciones que efectivamente ahora Cristo las tiene por méritos propios. Y nosotros somos juzgados hoy por los méritos de Cristo. Así como nosotros fuimos juzgados en la primera creación por los méritos de Adán. Y fíjese que sí hemos tenido que sudar la gota gorda, ¿no? Sufrimiento, tristezas, enfermedades, inquietudes, frustraciones,
Y todo lo que todavía seguimos experimentando en el viejo hombre, sí no nos damos cuenta de que ahora ya no pertenecemos a esa primer creación. Por eso es tan importante la Pascua. Fíjese lo que es la Pascua. La Pascua es, ¿verdad?, nuestra nueva oportunidad, es nuestra nueva vida, es nuestro nuevo comienzo. Es nuestra nueva herencia que tú y yo recibimos en Cristo Jesús. Y todos los beneficios que aquello de alguna manera desprende. Y ahora nuestro destino está atado a que efectivamente todos los beneficios de Cristo se hagan realidad en nosotros. Ahora, nosotros, en la medida en que vamos recibiendo esta revelación de parte de nuestro Padre, todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús, dice la Escritura, ¿verdad? Tenemos que asirnos a lo que ahora tú y yo somos. Por eso que estamos viendo, ¿verdad?, que si algo debe comenzar a cambiar en nuestra propia vida ahora, es nuestra manera de pensar, para que nuestra manera de vivir sea conforme a la vida de Cristo. Y esta es la gran batalla que nosotros efectivamente tenemos en nuestro corazón. Hay un versículo maravilloso, 2 Corintios 9, versículo 8, que tiene que ver justamente con lo que a ti y a mí, en cuanto a bendición, nos corresponde en este día. Sería bueno que lo anoten, porque esto es algo que es tuyo y que efectivamente es el deseo y el anhelo de Dios para tu propia vida, y es lo que Él desnuda en su corazón, ¿verdad?, que desea para ti, para mí. Fíjate lo que decía aquí. Poderoso es Dios, versículo 9, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, pero eso personifícalo para ti. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ti o que abunde en mí toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en mí toda gracia. A fin de que, escucha bien, a fin de que, teniendo siempre, no de vez en cuando, no, teniendo siempre, siempre es a cada momento, a cada instante. Este es nuestro destino ahora. Teniendo siempre en todas las cosas, no solamente en algunas cosas, teniendo siempre en todas las cosas, las espirituales, ¿sí?, las del alma, las del cuerpo, las de las necesidades físicas, financieras, económicas, como la quieras ver, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Es que esto es una abundancia sin precedentes. Teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate. Es decir, otra vez, repitamos el versículo y métase en la cabeza, porque esto es el pensamiento de Dios para usted. ¿Sí? Muchas veces nosotros limitamos el poder de Dios porque de alguna manera, ¿verdad?, lo traemos solamente a ciertas áreas de nuestra vida. Creemos que Dios, de lo que se trata la vida espiritual, es simplemente de ayudas o de bendiciones espirituales, que por supuesto ese es el principal objeto, ¿no es cierto? Este es el core en donde el Señor efectivamente tiene puesta su mirada para nosotros. Pero es que de esto depende efectivamente todo el resto, ¿no es cierto?, de nuestro sustento, de nuestra sostenibilidad. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esto dice que es toda gracia. Toda gracia es Cristo viviendo en mí y en ti, ¿ok? Para arrancar, porque Cristo es toda la gracia que tú y yo necesitamos. Poderoso es Dios para que abunde toda gracia. Como Cristo ya está en ti y en mí, ya está, efectivamente, Dios ha puesto a Jesucristo y ahora Él quiere que Cristo abunde en ti, que Cristo sobreabunde en ti, a fin de que podamos participar de todo lo que Él es. Así como nosotros participamos de todo lo que Adán es, ahora en esta nueva creación nos resta participar de todo lo que Cristo es, a fin de que teniendo siempre, fíjese, siempre, no importa la circunstancia en la cual usted se encuentra ahora, esa circunstancia el Señor ha definido que es para usted, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Esto no excluye absolutamente nada en tu vida. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a recibir en nuestra mente esto que el Señor nos dice,
Usted recordará cuando el Señor Jesucristo se enfrentaba a Satanás en el desierto, y Satanás le hacía unas propuestas y el Señor siempre le contestaba con la Escritura. ¿Ok? Porque la Escritura es verdad. La Escritura es más real, es más verdadera y más confiable que tus sentimientos, que tu tristeza, que tu inseguridad, que tus circunstancias. Porque a veces nosotros escuchamos más a cómo nos sentimos que a lo que Dios nos dice. La palabra del Señor es más poderosa que lo que tú piensas, que lo que el corazón te dice a ti a veces, porque a veces el corazón te acusa. Cuando el corazón te acusa y tú ya eres alguien que está en Cristo, la Escritura dice que más grande es Dios que nuestro corazón. Es decir, ni siquiera tenemos que escucharle a nuestro corazón, sino que tenemos que escuchar la voz de Dios, porque Dios está por encima del corazón, y cuando hablamos del corazón es peligroso, porque la Escritura nos dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Así que muchas veces el corazón nos puede acusar a nosotros de algo. Satanás utiliza esos medios, esas herramientas para acusarnos. Pero sin embargo, ¿verdad? Dios es más grande que el corazón. Entonces, ¿a quién tengo que escuchar siempre? Al Señor. Yo tengo que escuchar al Señor, ¿verdad? Más que a mis sentimientos, más que a mi corazón, más que a mis deseos, más que a mi manera de pensar o de entender. Por eso es que la palabra del Señor nos ha sido dada, para que la palabra de Cristo sea la autoridad, ¿verdad?, a la cual yo me tenga que someter. La autoridad a la cual me deba someter no son las circunstancias, no son los sentimientos, no son el cómo tú emocionalmente te encuentras el día de hoy. Porque resulta que a veces nosotros, sí, efectivamente podemos amanecer decaídos un día. Hay momentos en que nosotros tenemos efectivamente momentos de mayor lucidez en nuestra relación con nuestro Padre. Pero hay momentos en que como que estamos, ese mal día, como que no estamos bien, como que nos sentimos culpables, como que las cosas no marchan. Pero esas son voces, ¿no? Esas son voces. Voces que están allí, pero no son para que las escuches, sino para que escuches la voz de tu Padre. Es decir, todo aquello lo que nos ayuda básicamente es a ir a la fuente de la verdad, que es la voz de nuestro Padre. Y como hemos dicho en este versículo 9, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate, el Señor quiere que tengamos en todas las áreas todo lo suficiente para que bendigamos a otros, para que podamos nosotros abundar en toda buena obra para los demás. Es interesante ver este versículo porque está en el contexto justamente de una recolección de fondos que se estaba haciendo para las iglesias pobres de Jerusalén. Aquí está hablando justamente de un contexto económico, pero el apóstol no solamente va a lo económico, porque ahí estaban pidiendo colaboración a las iglesias justamente para los pobres de Jerusalén, ¿verdad? Pero aquí habla efectivamente de la superabundancia de Dios, que por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad?, hoy tú y yo efectivamente tenemos acceso. Así que esto es una tremenda bendición para todos nosotros el día de hoy. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con nuestra charla que venimos, ¿verdad?, mirando desde hace algunas semanitas, en donde estamos mirando en Primera de Juan, versículos capítulo 1, 5 al 10, estamos mirando algunos temas importantes, ¿verdad? Y hemos visto que efectivamente el Señor se nos muestra como quién es Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hemos visto que así como Él es luz, nosotros somos luz, así como Él es, nosotros somos en este mundo. Entonces tampoco en nosotros hay ningunas tinieblas. ¿Qué son las tinieblas para nosotros? Pues todo aquello que no pertenece a Cristo. Todo lo que no pertenece a Cristo es todo lo que pertenece a la vieja creación. Usted, por ejemplo, cuando tenga tristeza, ¿usted cree que la tristeza le pertenece a Cristo? Cuando usted tenga incertidumbre, ¿usted cree que la incertidumbre le pertenece a Cristo? Cuando usted tenga temor, ¿el temor cree usted que le pertenece a Cristo? Cuando usted esté padeciendo enfermedad, ¿usted cree que la enfermedad es de Cristo o le pertenece a Cristo? Y así,
Usted pregunte siempre que si lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que está teniendo le pertenece a Cristo. Si no le pertenece a Cristo, pues le pertenece a las tinieblas. Así de sencillo. Porque usted, mire, nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Omnipróspero, Él es todo. Él es todo lo que usted y yo podemos creer y entender. Él es eterno. Entonces, en Él no hay ninguna sombra de variación. Él es santo, Él es justo, Él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Él es prosperidad, Él es abundancia. Ya hemos visto aquí el versículo que acabamos de ver en 2 de Corintios. Entonces, ya sabemos que efectivamente todo lo que Él es, nosotros somos, pero Él dice que en Él no hay ninguna tinieblas. ¿Pero para qué lo dice? Para que nosotros entendamos que como hijos tampoco aquellas cosas que nos aquejan, que nos asedian y que nos acechan todavía el día de hoy, efectivamente ya no nos corresponden, no tenemos que tomarlas como nuestras. No deis lugar al diablo, dice la Escritura en el libro de Santiago. No deis lugar al diablo. No deis lugar porque el diablo ya no tiene lugar, ya no tiene cabida. El diablo ya no tiene pastel en esta fiesta. Solamente lo que tú le quieras dar. Es decir, si tú todavía recibes el temor en lugar de recibir el amor de tu padre, si todavía tú recibes la maldición en lugar de recibir la bendición, si todavía tú eres de los que dices yo soy pecador y no dices yo soy santo y yo soy justo como el Señor dice que somos en la Escritura, entonces evidentemente tú le estás haciendo el juego a Satanás y le estás dando lugar. Y lo que tú dices, porque tienes una palabra de poder también, la palabra que tú dices, ¿verdad? Dice la Escritura que por tus palabras serás juzgado o por tus palabras serás justificado. Cuando tú confiesas temor, cuando tú confiesas miedo, cuando tú confiesas enfermedad, cuando tú confiesas pecado, pues no esperes que te pase algo distinto. ¿Sí? Para eso es que el Señor nos dio la Escritura, para que nosotros confesemos lo que Él dice, no lo que nosotros creemos. Y nosotros en nuestra carne generalmente estamos, sin darnos cuenta, permanentemente confesando tristeza, confesando temor. ¿Cómo estás? Ahí más o menos nomás. ¿Qué estamos confesando? ¿Sí? Oye, ¿cómo están las cosas? ¿Qué estamos confesando? Oye, ¿qué tal la enfermedad? Ahí todavía medio mal. ¿Qué estamos confesando? Estamos confesando siempre negativismo, estamos confesando el que le creemos más a Dios, más a Satanás que a Dios. Estamos confesando que creemos más a la enfermedad que a la sanidad de Cristo. Estamos confesando que le creemos más a la pobreza que a la provisión de nuestro Padre. Estamos creyendo, ¿verdad?, más a la muerte que a la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso el Señor nos dice que efectivamente Él es luz, en Él no hay ninguna tinieblas y tampoco en nosotros hay ninguna tinieblas. Entonces, a desechar lo que ya no nos corresponde. Entonces, hemos visto que una vez que Él deja clara la posición, ahora es importante lo que tú y yo decimos, pero ahora se encuentra mucha gente, mucho cristiano, ¿verdad? Mucho hermano de iglesias o personas que han nacido de nuevo, o tal vez algunas que no, pero que dicen, si decimos que tenemos comunión con Él, porque muchos de nosotros decimos que tenemos comunión con Él, ¿verdad? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es lo que está sucediendo mucho ahora en nuestras iglesias. Nosotros decimos que tenemos comunión con Él, que tenemos una buena relación con Él, pero la Escritura dice que andamos en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Andar en temores, andar en miedos, andar en inseguridades, andar en incredulidad, andar creyéndole más a la enfermedad que creyéndole a Dios, etcétera, etcétera. Eso es andar en tinieblas, andar en la mente del viejo hombre, en la mente limitada, en la mente que ha sido efectivamente condenada por Dios, en la mente que es utilizada por el enemigo. La Escritura dice que nosotros antes en nuestra mente operaba el espíritu, ¿verdad?, de la potestad de las tinieblas. Nuestra mente es utilizada por Satanás. Él conoce cómo nuestra mente funciona y Él sabe efectivamente cómo hacer que nuestra mente se alinee con sus pensamientos. De ahí que la sabiduría del ser humano, la sabiduría del hombre adámico, la Escritura dice que es una sabiduría diabólica. ¿Por qué? Porque lo que el hombre es capaz de poder reproducir sin Cristo, sin la luz que es Dios, simple y sencillamente es todo lo que es efímero, todo lo que se acaba, todo lo que es muerte. No puede producir algo distinto y diferente de aquello.
Entonces, si decimos nosotros que tenemos comunión con Él, y aquí es qué es lo que digamos a lo que nosotros realmente vivamos, y andamos en tinieblas, mentimos. Esto es algo importante que tú tienes que comenzar a darte cuenta, porque muchas veces nuestro propio corazón nos engaña. Muchas veces tú dices que tienes comunión con Él, pero si sigues andando en temores, si sigues andando en miedo, ahora, ojo, por ahí te puede aparecer un temor, por ahí te puede aparecer un miedo, por ahí te puede aparecer una circunstancia, pero ojo, todavía tú no lo has tomado, todavía tú no lo has hecho tuyo. El temor, el miedo, la inseguridad, la maldición, el negativismo y todo aquello siempre va a estar pasando por nuestra cabeza. Pero de allí a que nosotros tomemos aquello, es totalmente distinto y diferente. O sea, aquí no estamos hablando de el hecho de que se me pasó el tener un mal pensamiento, o el hecho de que se me pasó, ¿no es cierto?, de momento en el corazón, ¿verdad?, un pesimismo, o de momento que se me pasó por el corazón un mal pensamiento, ¿verdad?, o un cierto temor. No, no, eso va a pasar. El problema no es que pase, el problema es que se quede. Ojo con eso. Allí es donde está la diferencia. Satanás siempre va a mandar anzuelos. Estos son los famosos dardos envenenados del enemigo. Cuando la escritura en Efesios 6 nos dice que el enemigo, ¿verdad?, lanza dardos envenenados de fuego, y son de fuego porque arden siempre en nuestro corazón. Es decir, cuando usted recibe temor, cuando usted recibe incertidumbre, ¿qué pasa en su corazón? Evidentemente usted se siente temeroso. Esto es algo que cala profundo. Esos son los dardos envenenados que él manda. Ahora, el Señor le ha dado a usted la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Justamente el Señor ahora nos dice qué es lo que tú y yo somos para que ya no caigamos en la trampa del enemigo. Antes no conocíamos la verdad. Y por eso el Señor habló a los judíos y les dijo, miren, si yo no hubiese venido, ustedes no tendrían pecado. Pero ahora que yo he venido, ustedes tienen pecado porque han amado más a las tinieblas que a la luz. Esa es la realidad. Es decir, el problema aquí es que Cristo vino para revelarnos la verdad, para que tú no sigas engañado por el enemigo que utiliza tu mente y tu corazón adámicos y tus sentimientos y tus deseos, ¿no es cierto? Los deseos de los ojos, los deseos de la mente y la vanagloria de la vida, dice la Escritura. Utiliza todo aquello, ¿para qué? Para tenerte preso y para tenerte fuera de la bendición y fuera de la provisión de tu Padre. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que seguimos andando en el viejo hombre, andamos en tinieblas, entonces como consecuencia no practicamos la verdad y nos volvemos como los fariseos, que a la gente le recomendamos y le decimos, vengan a Cristo, confíen en Él, no se agiten, no se afanen, ahí vamos a encontrar la seguridad, la paz y la angustia, pero nosotros mismos no lo estamos viviendo. ¿Por qué no lo estamos viviendo? Porque nosotros seguimos, aun cuando confesamos una palabra, pero seguimos todavía en nuestra mente recibiendo la vieja palabra del viejo hombre, del hombre adámico. Por eso la Escritura, vuelvo y repito, nos dice que nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que tú ya tienes una nueva criatura. Cuando tú naciste de nuevo, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, cuando tú creíste en el unigénito Hijo de Dios, creíste que el Señor lo mandó en la carne para que muera por todos tus pecados, cuando tú reconociste que efectivamente era importante, era básico que Cristo reciba todos tus pecados porque tú no podías con todos ellos, y cuando tú has creído en tu corazón que el Padre lo resucitó y lo levantó de los muertos, pues primero eres salvo, ya tienes la salvación eterna, ya no hay nadie quien te pueda quitar aquello. Es un regalo que Dios te da, y la Escritura nos dice que son irreversibles los dones que Dios nos da, ya no nos vuelve a quitar. No es como el hombre, ahora te doy y mañana te quito. No. Dios nos dio salvación eterna en Cristo Jesús, y ya nadie nos puede quitar. Ahora ya no es un tema de que si me voy al cielo o me voy al infierno, que es en lo que normalmente la religión siempre nos metió. Ahora es un tema de si recibo lo que me corresponde en Cristo o sigo recibiendo lo que ya no me corresponde en Adán. Ese es el grave problema que tenemos tú y yo ahora, ¿verdad? Es decir, el que no estamos recibiendo lo que nos corresponde en Cristo. ¿Pero por qué? Porque no estamos creyendo a la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad es la que tiene que ahora ir
moviéndose permanente y continuamente en tu mente. Entonces la Escritura dice, andamos en tinieblas y no practicamos la verdad. Mire, mi hermano, cuando pensamos incorrectamente, actuamos incorrectamente. Eso ya lo estamos diciendo. Cuando nosotros no pensamos correctamente, cuando nosotros no pensamos como Dios piensa, actuamos de una manera incorrecta. Si pensamos como Dios piensa, nuestra manera de caminar va a cambiar. Nosotros no cambiamos por lo que nosotros intentamos hacer o dejar de hacer. Eso es en el primer hombre. Nosotros vamos expresando y manifestando la justicia de Cristo en la medida en que vamos pensando como Él. Metas eso en la cabeza, ¿verdad? Lo que usted piensa es lo que usted es, no lo que usted dice, porque aquí también se dice, pero muchas veces una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que verdaderamente pienso y creo en mi corazón. Entonces aquí la Escritura dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está clarísimo. Entonces muchas personas dicen, pero ¿por qué yo no puedo vivir como están viviendo estas otras personas? ¿Por qué yo no puedo experimentar lo que ellos están experimentando? Muy sencillo, porque no estás pensando como ellos están pensando. Y ellos están pensando como Cristo está pensando. En buen romance, ellos lo que están haciendo es tomando de la verdad de Cristo. ¿Para qué? Para hacer de la verdad de Cristo su propia verdad. Y esto fue algo que inclusive el mismo Cristo lo dejó clarísimo en el Evangelio de Juan, cuando él dijo a los fariseos que solamente lo que él oye es lo que él hace. Fíjese, dice, lo que yo oigo al Padre es lo que yo termino haciendo. Es lo mismo, ¿verdad? Lo que tú oyes es lo que tú terminas haciendo. Cuando tú oyes a Cristo, ¿verdad? Y cuando tú le crees, eso se comienza a formar parte de tu manera de pensar. Y sin darte cuenta, espontáneamente vas a comenzar tú, efectivamente, a actuar de una manera distinta y diferente. Entonces, aquí lo que yo hago está atado a lo que yo pienso. Por eso es que el Señor nos dice que nos transformemos de acuerdo con la renovación de nuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento va siendo renovado, entonces yo voy siendo transformado. ¿Tú quieres transformar tu vida? Pues ya deja de decir ahora ya no voy a hacer esto ni voy a hacer lo otro. Eso es un error. Así no se transforma la vida. Es decir, cuando una persona, cuando un perrito nació perro, ¿no es cierto? Tú le puedes entrenar para que en un momento determinado deje de ladrar, pero el momento en que de alguna manera tenga un evento en donde su naturaleza salga, va a salir y va a seguir ladrando. ¿Por qué? Porque es un animal naturalmente diseñado, condicionado para poder ladrar. Lo mismo sucede con el primer hombre adámico. El primer hombre adámico es un ser que lamentablemente cayó en pecado y su naturaleza pecaminosa solamente puede pecar. Tú lo máximo que puedes llegar a ser en Adán es un buen pecador, ¿ya? Pero siempre seremos pecadores, porque como hemos dicho aquí semanas pasadas, nuestro Padre Celestial, ¿qué es lo que está haciendo? Nuestro Padre Celestial lo que juzga en cada uno de nosotros, ¿verdad? No es nuestro comportamiento, sino nuestra naturaleza. Ahora usted póngase a pensar si hay una peor naturaleza humana o una mejor naturaleza humana. Usted póngase a pensar que la naturaleza pecaminosa, que está en todos los seres humanos, que la naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa que está siendo operada por Satanás, escuche bien, ¿verdad? Usted puede decir, es que mi naturaleza pecaminosa es más santa que tu naturaleza pecaminosa. ¿Cabe eso? No, es que mira, mi naturaleza pecaminosa es más buena que tu naturaleza pecaminosa. Eso no existe. La naturaleza pecaminosa es mala. Es como decir, mira, mi cáncer es mejor que el tuyo. Mi cáncer es más bueno que el tuyo, ¿sí? Es como decir, mi enfermedad terminal es más buena que tu enfermedad terminal. No hay lógica en conversar en estos temas. Simplemente sabemos, ¿no es cierto?, que la enfermedad es, cuando es un cáncer, pues es un tema grave para cualquiera, ¿verdad? Y aquí no es que la mía sea mejor o peor. Simple y sencillamente es un mal que está allí y que tiene que ser erradicado. Entonces el Señor nos juzga a nosotros por la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros somos
pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa y entonces esa naturaleza pecaminosa es la que había que erradicar. Y por eso es que no practicamos la verdad, porque seguimos nosotros sacando a luz muchas veces, ¿verdad? Cuando nos condicionamos a no hacer esto y no hacer el otro, cualquier momento como el perrito que no ladró y está de alguna manera condicionado y entrenado, nos viene un evento sin darnos cuenta y bulundum, otra vez terminamos pecando o ladrando, que viene a ser exactamente lo mismo. ¿Pero por qué? Porque es normal. Es decir, nosotros no nos deberíamos extrañarnos de pecar. Nosotros más bien deberíamos, cada vez que pecamos, decir, ah, mira, esta naturaleza pecaminosa sigue ahí viva. Pero el Señor nos dice que si nosotros, en cambio, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces efectivamente nuestra manera de actuar va a ser distinta y diferente. Y nos vamos a comenzar a practicar la justicia de Dios sin darnos cuenta. Así que el versículo 7 nos dice, pero si andamos nosotros en luz como Él está en luz, esto es muy importante. El Señor dice que nosotros, ya que Él es luz, nosotros tenemos que estar en luz como Él está en luz. Ahí está el problema, porque a veces estamos en Adán. Ya tenemos luz, pero seguimos en Adán. Estamos en la persona equivocada, ¿verdad? Ahora nosotros necesitamos estar en el hombre correcto. El hombre correcto es Cristo, ¿verdad? Estar en luz como Él está en luz para nosotros es estar en Cristo, porque no se olvide que Cristo mismo dijo de Él que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Entonces, nosotros tenemos que estar en la luz que es Cristo. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, ¿sí? Fíjense, andar en la luz es estar en alguien. Cuando yo estoy en Cristo, estar en Cristo, ¿verdad? Y de hecho el propio Señor Jesucristo lo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, fíjate, cuando las palabras de Él permanecen en mí, ahora, ¿quién tiene que hacer que las palabras de Él permanezcan en mí? ¿Quién es el que escoge qué leer? ¿Quién es el que escoge qué oír? ¿Quién es el que escoge qué ver? ¿Quién es el que escoge qué actividad tener? Ok, yo, tú. Esa es nuestra capacidad del libre albedrío que tenemos nosotros para poder efectivamente hacer nuestra la palabra del Señor. Yo soy el que escojo oír. Muy bien. Entonces, si las palabras de Él permanecen en mí, si yo escojo escucharle a Él, la carne seguramente escoge escuchar muchas otras cosas. Pero si tú finalmente dices, no, yo escojo escucharle a Él, entonces dice, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso es lo que tiene que ver con estar en luz. Para nosotros, estar en luz, ¿verdad? Va en la medida en que permanentemente estás tú haciendo, ¿verdad? Con la palabra de Dios una diálisis mental, no cada 3 días, sino todos los días. Y si son 3 veces al día es mejor. Usted puede ver al profeta Daniel. La escritura nos dice que el profeta Daniel oraba 3 veces al día, a puertas abiertas. Esto nos muestra a nosotros que él se alimentaba permanentemente todos los días, 3 veces al día. ¿Sí? Como nosotros comemos. Ahora era una alimentación al espíritu. Él estaba permanentemente, ¿verdad?, recibiendo la voz de Dios, la palabra de Dios. No olvidemos que oración no es un monólogo de cosas que yo pido. Oración es recibir todo lo que Él ya ha hecho por mí, para que eso que Él ha hecho por mí se haga realidad en mi vida y yo después le pueda ir dando gracias y agradeciendo y devolviendo, ¿verdad?, todo lo que Él me ha dado. Yo no le puedo dar a Dios nada que Él no me haya dado primero, nos dice la Escritura. Entonces la oración es normalmente, en este sentido, ¿no es cierto?, una relación de acción de gracias, porque yo me acerco al Señor ya no a pedirle, sino a agradecerle. Señor, te agradezco por esto, por todo lo que ya has hecho por mi propia vida. E inclusive, fíjese qué maravilloso, porque si nosotros
ahora somos como Él es, y resulta que posiblemente tú estés viviendo un evento que de alguna manera te está fastidiando. Entonces, ese evento que te está fastidiando, en ese evento en donde tú no te sientes muy animado, allí es donde más tú tienes que venir y decirle, Señor, yo te agradezco porque sé que tú ya has provisto para esta circunstancia. Yo te agradezco, Padre, porque tu palabra dice, ¿verdad?, que tú eres poderoso para hacer que abunde en mí toda gracia, ¿verdad?, en todas las cosas que yo necesito, a todo momento y en cada lugar. Señor, tú has dicho eso y yo te alabo, Señor, porque tu palabra es más grande que lo que yo estoy viviendo. Tu palabra es más grande que la escasez que en este momento estoy enfrentando. Tu palabra es más grande que la enfermedad, que la circunstancia, que la situación, que la incertidumbre que tengo. Ah, ok, esa palabra que es más grande que todo aquello, entonces va a calar en lo profundo de tu corazón y vas a ver cómo tu manera de pensar comienza de alguna manera a cambiar tus sentimientos, a cambiar tus deseos, a echar fuera tus temores, y resulta que ahora otra vez estás confiado en tu Padre, sabiendo que esperanza es la seguridad en mi Padre, ¿verdad?, de que ya está en camino la solución o la provisión. Esa es la esperanza bíblica, ¿sí? La esperanza bíblica es basarme en lo que mi Padre ha dicho, entonces dar por hecho que efectivamente lo que Él ha dicho ya está en camino. Maravilloso. Más allá del problema y la dificultad, eso te va a sostener y te va a mantener, ¿ok? Así que la escritura aquí nos habla claramente, ¿no es cierto?, ya en el versículo 7, que si andamos en luz como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Fíjate que ya no solamente es un tema de practicar la verdad, que lo vamos a ver, sino que viene algo muy importante. Tenemos comunión unos con otros, las divisiones. Ahora, esto debe ser tocante, hermanos, a cada parte de nuestro ser. O sea, nosotros debemos estar unidos en una misma mente. Esto es aplicable para cada circunstancia de tu vida. Es decir, tú quieres que exista realmente un mismo sentir. Tú quieres que exista concordia. Tú quieres que las cosas funcionen. Es necesario que nosotros estemos en una misma mente. Y lo que sucedía normalmente, por ejemplo, en el libro de Corintios, cuando habían divisiones en las iglesias, ¿verdad? Evidentemente eso demostraba que los hermanos no estaban en una misma mente, porque unos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. Entonces ellos efectivamente estaban alineándose en personas, ¿verdad? Y no necesariamente se estaban alineando en lo que Cristo. Había una división, y claro, como había una división de criterios, entonces la gente pensaba de una manera distinta y diferente de acuerdo con la persona a la que ellos decían seguir. Entonces aquí, por ejemplo, en Primera de Juan 1:7, cuando hablamos nosotros de que debemos andar en comunión, tenemos comunión. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Fíjate, cuando nosotros estamos unidos en la misma mente de Cristo, entre los hermanos, ¿verdad? Lo primero que va a comenzar a funcionar es el hecho de que no va a haber entre nosotros divisiones. Es decir, no va a haber divisiones, porque las divisiones tienen que ver directamente con diferencias de criterios. Pero si nosotros estamos unidos perfectamente en Cristo, ahí lo que va a haber es comunión. Ahí lo que va a haber es una común unión, que es lo que significa efectivamente comunión. Ahora, esto es aplicable al hogar también. Esto es aplicable a la familia. Esto es aplicable a los grupos sociales en los cuales tú te puedes encontrar. Si nosotros, arrancando desde el núcleo familiar, ¿verdad? Efectivamente pensamos en Cristo de la misma manera, vas a ver la comunión y la relación que comienza a haber en la familia. Porque es Cristo, básicamente,
el engranaje de toda la relación familiar. Es la misma manera de entender, es la misma manera de pensar, y por sobre todo, al tener la misma manera de pensar, vamos a tener la misma manera de actuar, porque ya hemos dicho aquí que la actuación, ¿verdad? A veces la actuación es la que nos ofende y nos molesta, ¿verdad? Un hijo actúa mal, el esposo actúa mal, la esposa actúa mal, pero ya sabemos que el actuar mal no es fruto del espíritu, sino es fruto de la carne. Y ya sabemos que cómo nosotros atacamos el actuar mal, pues pensando bien, creyendo bien. Creyendo bien, vivimos bien. Pensando bien, actuamos bien. Entonces, si es que yo estoy actuando mal, lo primero que el Señor te está diciendo es: vuelve a mí, vuelve a mi mente, llénate de mí, haz un diálisis mental para que esa manera de pensar efectivamente comience a dirigir tu manera de vivir. Eso pasa puede pasar en las familias. Si hay una rivalidad o hay división entre hijos, entre padres, etcétera, allí es donde, ¿verdad? Por uno que esté realmente bien enganchado a la mente de Cristo, por ese uno, el Señor va a manifestarse al resto de la familia y efectivamente les va a traer a esa misma manera de pensar y entender. Y a ti te va a dar la capacidad y el poder, ¿verdad? Justamente por la vida de Cristo que está en ti, para poder, ¿verdad?, ser lo suficientemente sabio o sabia, ¿no es cierto?, para efectivamente ser un ministro de bendición para tu familia, una ministradora de bendición para tu familia. Una ministradora de bendición es ministrar la vida de Cristo en los demás. Eso es todo, porque la bendición general y total no es más que Cristo morando en ti y en mí. Entonces, si nosotros, dice, andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, las divisiones, sean en la familia, sean en la iglesia, sean en las organizaciones sociales, tienen que ver básicamente con diferencia de criterio. Fíjese, nosotros ahora que estamos muy cerquita de un proceso electoral, vea la cantidad de divisiones que hay. ¿Acaso cada uno no tiene una manera de pensar distinta y diferente a la del otro? Unos nos agrupamos en una manera de pensar y otros en otra. Y ahí viene efectivamente una división. Pero imagínense por un momento si todos estuviésemos unidos en Cristo Jesús. ¿Cómo sería esto? Sería ciertamente maravilloso. Porque, ¿verdad? Ya no tendríamos nosotros egoísmo en nuestro corazón, ya no estaríamos viendo por nosotros mismos, ya no estaríamos conscientes de nosotros mismos, sino de la vida de Cristo. Y fíjese algo muy importante, la comunión viene, la comunión con Dios, la comunión con los hermanos viene, ¿verdad?, como consecuencia de estar en la luz, de andar en la luz. Inmediatamente tú vas a comenzar a sentir eso en tu corazón. Comunión con Dios y comunión con los demás, a pesar de que los demás tal vez no tengan comunión contigo todavía, pero sin embargo tú vas a experimentar que para las demás personas hay un amor divino, hay una paciencia divina, hay un entendimiento divino del por qué inclusive están haciendo las cosas. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí es donde nosotros necesitamos la mente de Cristo, el proceder de Cristo, ¿verdad? Necesitamos efectivamente la forma como Cristo enfrenta las circunstancias. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nosotros del poder divino, que tú y yo ya somos divinos, somos hijos de la luz. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que responder ahora a la gente? ¿Cómo Cristo respondió a la traición? ¿Cómo Cristo respondió a la injusticia? ¿Cómo Cristo respondió al insulto? ¿Cómo Cristo respondió a la escasez? ¿Cómo respondió a las dificultades en las cuales se encontraron? Bueno, vaya y estudie a Cristo y vea cómo Él efectivamente siempre, ¿verdad?, tuvo un carácter mucho más grande que todo aquello que de alguna manera le aquejaba. Y hay algo maravilloso en esta perspectiva, porque cuando estamos en Él, estamos en comunión con Él, estamos en luz como Él está en luz, es decir, estamos permitiendo que las palabras de Él moren en nosotros, estamos haciendo nuestras las palabras de Él, ¿verdad? Primero tenemos comunión y después
dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate que aquí, en esta nueva relación con nuestro Padre, ¿no es cierto? En el nuevo hombre, mi enfoque ya no es en mí. Escuche bien esto es importante. En mi nuevo hombre, mi enfoque ya no es en mí, mi enfoque no es en mi pecado, mi enfoque ya no es en mi justicia, ni en mi pureza, ni en mi santidad, sino mi enfoque es en todo lo que Cristo es decir, su justicia, su obediencia, su amor, su santidad, su poder y su provisión, porque la Escritura dice que todo lo que Él es, así soy yo. Así como Él es hoy, nosotros somos en este mundo. ¿Ok? Entonces yo no debo estar consciente de mi pecado. Ojo, yo no debo estar consciente de mi debilidad. Yo ya no puedo estar consciente de mi pecado, de mi debilidad, de mi incapacidad, de mi enfermedad, de mi indignidad, sino que ahora yo tengo que estar consciente de su justicia, de su poder, de su provisión, de su amor, de su sanación, la cual me pertenece. ¿De qué estás tú consciente en este momento? Si tú estás consciente hoy de la difícil situación en la que estás viviendo, pues estás equivocado. Y te aseguro, si tú estás consciente de la difícil situación que estás viviendo, pues yo ya puedo leer un poco lo que te está pasando. Tú estás temeroso, tú estás angustiado, no sabes qué hacer, tienes incertidumbre del futuro, etcétera. ¿No? ¿Verdad? Eso es lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque esa manera de pensar, que es evidentemente en la cual Satanás nos encajona, tiene como propósito hacer de nosotros una vida miserable. Ese es el punto central. Pero nosotros ahora, ¿verdad? Aquí tenemos, y la Escritura nos dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fíjate, aquí ya no es un tema de preocuparme por mis pecados, porque la sangre de Cristo me limpia. Me limpia es un presente perfecto continuo. Me limpia. No dice me limpió ni me limpiará. Me limpia. ¿Verdad? Me limpia de todo pecado, lo cual es maravilloso. En estas circunstancias, podríamos decir que la sangre de Cristo me está limpiando de todo pecado y de toda maldad. Más o menos es como un sistema de autodepuración, si queremos verlo así, ¿ya? La sangre de Cristo se constituye en un sistema de autodepuración en el nuevo hombre, ¿no es cierto?, que trabaja purificándome independientemente de las circunstancias que yo pueda estar viviendo. Porque ya sé quién soy en Cristo Jesús. Si yo sé quién soy en Cristo Jesús, evidentemente yo en Cristo no puedo estar ocupado de mi pecado, porque ya Cristo pagó todos mis pecados. Entonces este es un sistema, ¿verdad?, que me recuerda permanentemente que mis pecados ya no son un problema para mi Padre, que mis pecados están limpios y están lavados. Ahora, ¿quién te va a querer recordar tus pecados? Satanás, el acusador de los hermanos. ¿Quién te va a querer recordar los pecados? Pues las personas que están a tu alrededor a través de Satanás. Ahora, esto podría parecer como que si yo peco, entonces no importa. No estamos diciendo eso. Aquí lo que estamos diciendo es que si es que yo me alineo, ¿verdad?, al sistema de creencias de nuestro Padre, es decir, si yo creo correctamente, voy a actuar correctamente. Y más bien, eso va a eliminar el pecado. Dios no quiere que nosotros pequemos. Pero el método de Dios para que nosotros pequemos no es que nos esforcemos para no pecar. El método de Dios para que no pequemos es el que nosotros nos mantengamos en el nuevo hombre que somos. Esa es la manera. En cambio, Satanás quiere que nos mantengamos en el viejo hombre que éramos, intentando ser lo que ya somos. Alguien decía en algún libro, no recuerdo en cuál, el cristiano es el ser humano más extraño en la naturaleza, porque siempre está pidiendo a Dios cosas que ya tiene y siempre está queriendo ser lo que ya es. ¿Qué le parece? Siempre estamos pidiendo a Dios cosas que ya nos ha dado y siempre le estamos pidiendo a Dios ser algo que ya somos.
Eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. Entonces la sangre de Cristo ahora nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo está haciendo su trabajo permanentemente en nosotros. Si Satanás viene y nos molesta, pues la sangre de Cristo hace su trabajo. Acuérdate de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para ti. La sangre de Cristo fue derramada primero para Dios. Esa sangre de Cristo la sangre de Cristo para Dios tiene el valor que la sangre tendría, pero más multiplicado por quién sabe cuánto más, el mismo amor que la sangre preciosa de su amado Hijo tiene para usted. ¿Cuánto valor tiene la sangre de su amado Hijo para usted? Pues imagínese el amor de Dios multiplicado por la eternidad. ¿Cuánto valor tiene la sangre de Cristo para su Padre? Entonces, primero la sangre fue derramada para nuestro Padre. Entonces, como la sangre de Cristo tiene un valor tan grande, evidentemente, pues la sangre de Cristo para nuestro Padre tiene muchísimo más valor que nuestros pecados. La única manera como el Padre no le perdonaría a usted es que ya la sangre de Cristo no tenga valor para él, la sangre de su Hijo no tenga el valor suficiente y que sus pecados, sus transgresiones, sus errores sean más valiosas para Dios que la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Misión imposible. Eso nunca pasará. Así que usted está perfectamente garantizado que esa sangre que pagó sus pecados jamás, ¿verdad? Jamás podrá revertirse. Así que usted está absolutamente limpio y perdonado. La sangre, ¿verdad?, fue derramada efectivamente para Satanás. ¿Para qué? Para que ahora usted, conociendo el valor de la sangre de Cristo, así como va conociendo, ¿verdad? Si usted conoce el valor que la sangre de Cristo tiene para su Padre o para el Padre de él, para el suyo ahora, entonces usted va a comenzar a comprender el valor que tiene la sangre de Cristo. Cuando Satanás viene y le molesta a usted por sus pecados, entonces ahora usted le puede sacar la sangre de Cristo. Ahora usted le puede decir, sí, Satanás tiene razón. Yo he sido esto y he sido el otro, pero la sangre de Cristo ya pagó por todas mis culpas. Y la sangre de Cristo es más poderosa que todo mi pecado. Está todo pagado. Contra eso Satanás no tiene ninguna posibilidad de hacer nada sino salir corriendo. ¿No es cierto? Y la otra es que justamente para nosotros la sangre de Cristo ha sido derramada para que nosotros la utilicemos y ya no tengamos más conciencia de pecado, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Cuando tú tienes conciencia de pecado, le estás diciendo a Dios, no creo que soy una nueva criatura, no creo que he nacido de nuevo, porque todavía tengo pecado. Y el Señor Jesucristo nos dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia permanente, continuo de todo pecado. Por eso es lo que le digo, usted ya no puede estar consciente de sus pecados, ya no puede estar consciente de sus problemas, ya no puede estar consciente de sus dificultades, ahora esté consciente de Cristo. ¿Por qué? Porque Él se hará cargo de todo lo antiguo. Eso es lo que efectivamente Dios nos propone. Que nosotros descarguemos sobre Él todos nuestros temores, nuestros miedos, nuestras pobrezas, nuestras enfermedades y nuestra indignidad, porque Él las llevó en la cruz del Calvario, Él las pagó con su sangre preciosa, para Él descargar sobre nosotros todas sus bendiciones, todo su amor, toda su provisión. Si tú efectivamente te dedicas a creerle a Él, a echar toda tu ansiedad sobre Él y a descansar en Él, Él efectivamente se dedicará a proveer, a bendecir, a abrir caminos y hacer de tu vida realmente un camino de gozo y de bendición. Ese es el intercambio que Dios pide. Pero cuando tú te enfocas en ti mismo, en tu yo, ahí viene el problema. Porque le estás dando cabida a todo lo que ya no eres. A todo lo que ya no eres. El versículo 8 dice que si decimos que no tenemos pecado,
Otro, ¿no? Si decimos, ¿no? Fíjense, el primer si decimos es que tenemos comunión, pero hay otros que dicen, si decimos que no tenemos pecado, dicen, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí cuando la gente está hablando, si decimos que no tenemos pecado, es cuando nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos con esto de que si hemos pecado o no hemos pecado. Y nos estamos evaluando a nosotros mismos en base al pecado que hayamos cometido. Si decimos que no tenemos pecado, es cuando nosotros nos estamos evaluando a nosotros mismos y estamos de alguna manera queriendo recibir la bendición de Dios por nuestros propios méritos. Si decimos que no tenemos pecado, ya no es un tema en el que efectivamente, como dije hace un minuto, nosotros nos debemos centrar, porque el nuevo hombre, la nueva criatura que tú eres, ya no está relacionada con Dios por el pecado, sino por la justicia. Por eso es que la Escritura dice que tú eres la justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo es que la justicia de Dios en Cristo Jesús puede pecar? ¿La justicia de Dios podría pecar? No, ¿verdad? La justicia de Dios no puede pecar y la Escritura dice que Él fue hecho pecado por nosotros. Todos nuestros pecados, ¿verdad?, le fueron imputados a Él. Él fue hecho el culpable de todos nuestros pecados. Ese es el amor de Dios para ti y para mí. Dice, Él no conociendo pecado, fue hecho pecado por Dios para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Imagínate, nosotros ahora hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, entonces, nosotros, tú y yo, ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces ya no podemos andar pensando en que si hemos pecado o no hemos pecado. Cuando nosotros estamos todavía en esta posición de que si hemos pecado o no hemos pecado, es que nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos. Nosotros estamos haciendo normalmente un autoanálisis interno de en qué nos portamos bien y en qué nos portamos mal. Totalmente mal enfocado, ¿verdad? Entonces ahí la Escritura dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, por supuesto. Otra vez, nos engañamos a nosotros mismos, nuestro corazón nos sigue engañando y la verdad de Cristo no está en nosotros, porque la verdad de Cristo nos daría luz para que ya no andemos conforme anda la carne anda conforme al conocimiento del bien y del mal, la carne anda conforme a esto debo hacer y a esto no debo hacer, las enseñanzas de la carne son esto sí y esto no, las enseñanzas de la carne son los mandamientos y la ley en la cual nosotros andábamos. Fíjate que ahora en el tiempo de la gracia, la Escritura nos dice que la ley y los mandamientos nos vinieron por parte de Moisés, pero que la gracia y la vida nos vinieron por Cristo Jesús. Moisés entregó en su momento la ley y ahora nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. ¿Qué significa aquello? Que ya no es como la ley normalmente reza o dice, manda, haz esto, no hagas o no hagas el otro. Como dice el propio apóstol Pablo, que la ley no es un tema ni de comidas ni de bebidas, ni de hacer esto o hacer el otro, ni de sí ni no. Ya no existe eso. Ahora nosotros estamos bajo la gracia, ¿no es cierto? Y cuando recibimos efectivamente esta perspectiva de que somos nuevas criaturas, entonces nosotros ya no estaremos mirándonos a nosotros mismos. En la religión actual se nos conmina a que nosotros tengamos que obedecer la palabra de Dios. Escucha bien esto. Y realmente el Señor nos dice que en el nuevo pacto, Él lo que ha hecho es escribir sus mandamientos y escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, es el Espíritu Santo mismo escribiendo la vida de Jesucristo en tu mente y en mi corazón. Para que ahora la ley escrita en las tablas de la carne sean la naturaleza nuestra, tuya y nueva, por la cual hoy vivimos y actuamos. Es decir, ahora en este nuevo trabajo el Señor escribe, ya no en tablas de piedra, como en la ley, sino ahora escribe en las tablas del corazón.
en la nueva persona que tú y yo somos, escribe la vida de Jesucristo. De ahí que se dice que nosotros somos epístolas vivas o cartas leídas por todos los hombres, porque la gente va a poder leernos a nosotros, o va a poder leer a Cristo, o va a poder conocer a Cristo a través, ¿verdad?, de la vida tuya y mía. Pero si nosotros decimos que todavía no tenemos pecado, es porque nos estamos relacionando con Dios todavía en función de que si he pecado o no he pecado. Entonces, estamos todavía engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, y ahí es cuando tú te das cuenta, ¿no? Una acción. Si yo confieso mis pecados, porque hay un momento en donde tú, porque nos sucede en nuestra propia carne, a veces somos conscientes de un pecado. Y ese pecado, evidentemente, lo que va a hacer es, de alguna manera, cortar la comunión y la bendición que tenemos con Dios. Pero la va a cortar no porque, de alguna manera, Dios la corte, sino porque, efectivamente, mi manera de entender y de pensar, lo que está haciendo es que la manguera se ahorque y no pase y no fluye el agua. Cuando yo pienso mal, cuando yo entiendo mal, lo que hago básicamente es, efectivamente, hacer un nudo a la manguera por donde fluye el agua, y el agua está fluyendo, pero no puede pasar por ahí porque ese pensamiento lo que ha hecho básicamente es cerrar el paso. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, aquí está hablando de que justamente, ¿no es cierto?, cuando nosotros somos conscientes de un pecado, porque podemos serlo, inmediatamente nos demos cuenta que el Señor ya no nos evalúa a nosotros, ¿verdad?, por si hemos pecado o no hemos pecado, sino que fíjate lo que dice adelante, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién tenemos que regresar? ¿A quién tenemos que ver? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Vamos al fiel. Vamos a ver nuevamente al fiel. Porque yo no soy el fiel. Yo en mi carne no era el fiel. Ahora en Cristo, ¿verdad? Evidentemente yo soy como Él es. Pero Él es fiel y justo. Él es el fiel y el justo para perdonarnos nuestros pecados. Él es el fiel y el justo para perdonar nuestros pecados. O sea, por Él, el fiel y el justo, es que nuestros pecados son perdonados. Así es cuando efectivamente yo tengo que venir a confesar mis pecados. Yo no vengo a confesar mis pecados diciéndole, Señor, yo te confieso mi pecado y te prometo que a partir de ahora yo voy a ser una nueva persona, no voy a pecar más, voy a dejar este vicio que me tiene mal, Señor, te prometo, y que voy a hacer todo mi mejor esfuerzo para que esto suceda. Pésimo. Eso no es confesar el pecado. Pero si yo vengo donde Él y le digo, Señor, mi pecado, ¿verdad?, ya ha sido perdonado por ti, porque tú eres fiel y justo. Tú eres el fiel y el justo, por quien a mí mis pecados me han sido perdonados. Así que yo reconozco siempre tengo en mente que tú eres el fiel, que tú eres el justo. La Escritura dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la razón por la cual Dios nos perdona nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué pasa? Y limpiarnos de toda maldad. Fíjate, el fin del Señor ahora para ti y para mí es limpiarnos de toda maldad. Es decir, toda maldad en nosotros es todo lo que todavía está presente del viejo hombre. En este momento nuestro Padre lo que está haciendo es limpiarnos de toda maldad. Es decir, yo parto del hecho de que yo soy perdonado y todos mis pecados son perdonados por el fiel y por el justo, lo cual es maravilloso. Es decir, no recae sobre mí la responsabilidad del pecado, sino la responsabilidad del pecado recayó sobre el fiel y el justo, Cristo Jesús. Jamás busques el ser justificado delante de Dios por tus propios hechos, porque estás cometiendo un error. Primero, un error de incredulidad, porque no le estás creyendo a Dios. Y segundo, porque estás rechazando la justicia de Él. Estás rechazando la fidelidad y la justicia de Él.
para perdonarte todos tus pecados. Todos, dice la Escritura, no dice algunos. No olvides que cuando Él murió, nuestros pecados, Él los conocía desde el primero hasta el final. Él ya los conocía y Él murió por todos ellos. Pero ahora, ¿en qué Él está empeñado en esta relación que tenemos con Cristo? De limpiarnos de toda maldad. De limpiarnos de toda maldad. Y por último, el que decimos, porque también hay otros que dicen, si decimos que no hemos pecado, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, pues aquí tiene que ver con aquel grupo de personas que dicen, pero yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, yo no tengo de qué arrepentirme. Hay gente así, ¿verdad? No, yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. Entonces la Escritura dice, si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué Él dice que sí hemos pecado? Dice, porque todos hemos pecado. La Escritura dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice todos. Y claro, y viene un grupito y dice, sí, pero yo no he pecado, yo no soy tan malo. La verdad que no, yo no tengo de qué arrepentirme. Entonces, claro, la Escritura dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso es que nosotros decimos que no hemos pecado, porque la palabra de Él, que es la verdad de Él, no nos ha alumbrado y nosotros nos seguimos viendo buenos. Entonces, el don diablo lo que está intentando hacer es que nosotros nos mantengamos en esa posición para que nos sigamos viendo buenos, ¿no es cierto? Y no recibamos el perdón de nuestros pecados, no podamos ser limpios de toda maldad, no entremos en comunión con Dios y por sobre todo no entremos a recibir el gran regalo que por gracia hoy nosotros tenemos, la vida de Cristo, para poder recibir toda aquella maravillosa bendición que efectivamente nosotros vimos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9, versículo 8. Muy bien, hermanos. Continuamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.